Asignatura: Desarrollo comunitario. Tema: Etapas de un diagnóstico. Hecho por el maestro Mario Sabino Vázquez Aguilar. Etapas de un diagnóstico. Número 1. Sesiones de preparación y detección del problema. Número 2. Identificación de la hipótesis. Número 3. Actividades para verificar la hipótesis. Número 4. Elaboración de informe y presentación de resultados. 1. Sesiones de preparación y detección del problema. La primera etapa está constituida por las sesiones de preparación, en las cuales se reúnen las personas que están interesadas en resolver algún problema, demanda o necesidad existente en la comunidad. En esas sesiones se determinan los miembros que van a participar, el tiempo que llevará su realización y los apoyos que se solicitarán a las instancias gubernamentales o privadas. Los miembros del equipo discuten sobre la situación que vive la comunidad con la intención de seleccionar un problema particular a resolver. Existen diferentes criterios que facilitan esta tarea, tales como el número de personas que están afectadas por él, por su nivel de complejidad o por los recursos que se disponen para resolverlo. ¿Cómo se detecta y selecciona un problema? El problema debe estar claramente delimitado de tal forma que determine el espacio físico-geográfico, el tiempo y la definición de los términos que se utilizarán en su redacción. Asimismo, se describirá la forma en que se ha desarrollado a lo largo del tiempo y cómo ha afectado la vida de los involucrados en él. Diagrama de árbol. Una herramienta que ayuda a definir el problema es el árbol de problemas, que es una estructura que presenta las causas y efectos del problema. El tronco del árbol es el problema central, las raíces o las causas y la copa los efectos. En este árbol se presenta el problema de la obesidad en niños menores de 12 años. Las causas de este problema son mala alimentación, comen mucha comida chatarra y nunca verduras o frutas. No hay espacios de recreación para los niños. Las plazas o centros de encuentro están deshabilitadas por delincuencia o por destrozos. Poca actividad física. Pasan todo el día en el computador o viendo tele y nunca salen a jugar. Los efectos que provoca el problema de la obesidad son poca sociabilidad con sus compañeros por no poder realizar alguna actividad física, problemas en la salud, hipertensión, diabetes. En el siguiente árbol de problemas se presenta el problema del bajo nivel de educación en los jóvenes. Las causas de este problema son la ineficiencia del sistema educativo, debido a profesores mal preparados, plan de estudios inadecuado. Otra de las causas es el medio ambiente poco favorable para el estudio, debido a poco estímulo dado al estudio o al alto grado de hacinamiento. El problema del bajo nivel de educación en los jóvenes provoca una inadecuada inserción social, que se traduce en baja inserción laboral, alto grado de alcoholismo y alta incidencia de drogadicción. 2. Identificación de la hipótesis. En la siguiente etapa se plantean posibles soluciones para resolver el problema. A estas posibles soluciones se les llama hipótesis y deben ser confirmadas por los hechos. Hipótesis. Proposición que plantea una predicción sobre un hecho o fenómeno. Se expresa como una conjetura que afirma la posible solución de un problema o explicación de un fenómeno, sin que ésta haya sido comprobada. Las posibles soluciones o hipótesis deben ser factibles, esto es, hay que confirmar la existencia de los recursos materiales, recursos humanos, de tiempo y espacio necesarios para resolver el problema.
Tipos de hipótesis. Existen diferentes tipos de hipótesis de sentido común que suponen hechos de la vida cotidiana y que se verifican a través de los sentidos. Científicas, redactadas en términos científicos y que necesitan de un experimento para su comprobación. De trabajo, formulada para un trabajo de investigación específico en un tiempo, lugar y población determinado. Y estadística, que se formula a través de una ecuación matemática. Construcción de una hipótesis. Se seleccionan las variables e indicadores que se van a abordar en el diagnóstico. Las variables son las características que forman al problema, demanda o necesidad y son planteadas en las hipótesis. Pueden tomar valores numéricos o cualitativos. Existen dos tipos de variables. Independientes, que es el elemento que condiciona la presencia de otro, y dependiente, es el elemento que es explicado en función de otro. Por ejemplo, en la hipótesis, mientras menor sea la marginación social, mayor será la participación política. Las variables son variable independiente, marginación social; variable dependiente, participación política. Los indicadores son los elementos que describen a una variable. En el ejemplo anterior, la variable independiente correspondiente a la marginación social tiene como indicadores el nivel de analfabetismo, el número de viviendas con piso de tierra, el salario mínimo que perciben, el número de viviendas sin drenaje y el número de ocupantes que conviven en la misma vivienda, entre otros. Consecuencias de la aplicación de una hipótesis. Esta etapa consiste en prever las posibles consecuencias que conlleva la aplicación de las hipótesis. Esto significa que es necesario imaginar cuáles son las consecuencias que se pueden presentar cuando se aplique la hipótesis planteada. Por ejemplo, ante el problema de obesidad, se da como solución quitar por completo la ingesta de frutas. Tenemos que analizar las consecuencias de esta solución, pues para un joven de 20 años, quitarle completamente las frutas le puede afectar en su organismo por la cantidad de vitaminas y minerales que debe consumir. 3. Actividades para verificar la hipótesis. En el planteamiento de actividades para verificar las hipótesis, se indica lo que hay que hacer para comprobarlas. Por ejemplo, un médico, al escuchar los padecimientos de un paciente, formula una hipótesis. Para comprobarla, le solicita al paciente que se haga algunos análisis de laboratorio. Una vez que tiene los resultados, determina si la hipótesis que se planteó es acertada o no. Primera actividad. Selección de la metodología. En la selección de la metodología, indica el procedimiento que se va a seguir para recolectar la información. Una de sus fases es la definición de la población a la que se le aplicará el diagnóstico. En las ciencias sociales, el diseño de la investigación es no experimental y puede ser 1. Transversal, recolección de datos en un único momento. 2. Longitudinal, se analizan cambios a través del tiempo. Muchas veces, la población está conformada por una gran cantidad de sujetos, por lo que se hace imposible realizar el diagnóstico. Por tanto, se recurre a la muestra, que es un grupo representativo de la población. Existen fórmulas matemáticas que se enfocan a calcular el tamaño de la muestra. Para el cálculo del tamaño de la muestra, cuando el universo es finito, es decir, cuando se conoce el número de población total n, se deben revisar datos estadísticos importantes. La fórmula para determinar la muestra es la siguiente. N es igual a n por ZA al cuadrado P por Q sobre D cuadrada por
n-1 más ZA al cuadrado por P por Q, donde n es igual al total de la población, ZA es igual a 1.96 al cuadrado si la seguridad es del 95%, P es proporción esperada, en este caso 5%, igual a 0.05. Q es igual a 1 menos P, en este caso 1 menos 0.05, igual a 0.95. D es igual precisión. En su investigación use un 5%. Ejemplo. ¿A cuántas personas tendría que encuestar de una población de 15.000 habitantes? N es igual a 15.000 por 1.96 al cuadrado por 0.05 por 0.95 entre 0.03 al cuadrado por 15.000 menos 1 más 1.96 al cuadrado por 0.05 por 0.95 igual a 200 personas. Segunda actividad. Elección y diseño del instrumento para la recolección de la información. En esta actividad se conforma el instrumento que facilitará la recolección de información para el diagnóstico. Entre las herramientas que se utilizan para captar información se tienen la entrevista, el cuestionario, la bitácora, historia de vida, la observación participante y sondeo de opinión, entre otros. ¿Qué es una entrevista? Técnica utilizada para recabar información cualitativa sobre un determinado asunto utilizando la comunicación verbal entre dos o más personas en un lugar y tiempo específicos. Se basa en una serie de preguntas o afirmaciones que, de manera intencional, una persona hace a otra u otras sobre temas importantes. Entrevista. 1. Preguntas abiertas. El entrevistador se apoya en un guión elaborado previamente que lo guía en la ejecución de los cuestionamientos. 2. Preguntas cerradas. Las preguntas cerradas se pueden formular de forma dicotómica, opción múltiple, jerarquización y estimación. 3. Mixtas. Se utilizan preguntas cerradas y abiertas. Preguntas cerradas. Pregunta dicotómica. ¿Recibes alguna beca del gobierno actualmente? Sí, no. ¿La noticia del periódico se apega a lo que observaste el día de los hechos? ¿Verdadero? Falso. Opción múltiple. ¿Cuánto tiempo dedicas a estudiar en casa? No dedico tiempo. Menos de 1 hora. 1 a 2 horas. Más de 2 horas. Jerarquización. Ordena de mayor a menor importancia aquello que consideras debe atenderse en tu comunidad. 1. Más importante. 4. Menos importante. Pavimentar calles. Restaurar la escuela. Reforzamiento del borde del río. Acceso a internet. Estimación. ¿Aprendes mejor cuando expones un tema? Sí, a veces, no. ¿Qué nivel de calidad consideras que tienen los programas de televisión de los sábados en señal abierta? 1. Excelente. 2. Buena. 3. Regular. 4. Mala. 5. Pésima. Diseño del cuestionario. Variables personales. 1. ¿Cuál es su edad? 2. ¿A qué género pertenece? 3. ¿Dónde nació? Variables sociodemográficas. 1. ¿Es usted originario de la comunidad? 2. ¿Qué lengua étnica habla usted? 3. ¿Qué religión profesa? 4. Si usted no es originario de la comunidad, ¿cuál es la causa de su llegada? 5. ¿Ha tenido problemas con los miembros de la comunidad? 6. ¿Cuántas personas viven en su casa? Variables educativas. 1. ¿Hasta qué grado estudió en la escuela? 2. ¿Qué grado educativo tienen sus hijos? Variables de trabajo, ingresos y gastos. 1. ¿En qué trabaja usted? 2. ¿En dónde trabaja? 3. ¿Cuánto dinero gana usted? 4. Señale en qué gasta usted su dinero por orden de importancia. 5. ¿Tiene usted esposo o esposa? 6. Si su respuesta es afirmativa, ¿en qué actividad labora su esposa o esposo? 7. ¿Ha intentado usted obtener algún tipo de crédito?
Variables de medio ambiente y desarrollo. 1. ¿Cultiva usted la tierra? 2. ¿Tiene usted una cultura herbolaria, medicina con plantas? 3. ¿Recicla usted la basura? Tercera actividad. Aplicación del instrumento para la captación de información. Una vez que se ha diseñado el instrumento, se procede a su aplicación. Es importante organizar adecuadamente esta tarea para evitar cualquier situación indeseada. Las personas involucradas en esta actividad requieren conocer bien el instrumento, tener claridad sobre la forma en que se debe aplicarse y saber cuáles son las personas que participan en el diagnóstico. Asimismo, deben ser pacientes, tener cuidado para que el instrumento sea contestado por completo, cumplir con los tiempos establecidos y entregar los instrumentos debidamente ordenados. Cuarta actividad. Análisis de la información. Se analiza la información, esto es, que se realiza un examen crítico que permite definir las causas y establecer los argumentos que llevan a aprobar la hipótesis. 4. Elaboración de informe y presentación de resultados. Se elabora el informe en el cual se plasman los resultados obtenidos una vez que han sido recolectados y analizados los datos. Por último, se dan a conocer los resultados del informe a los interesados, tales como miembros de la comunidad, autoridades gubernamentales e instituciones privadas.